Perfecto. Pues bueno, qué gusto que podamos también compartir este espacio de formación y que nos sea de mucho provecho. Por favor, siéntanse en toda la libertad de intervenir, de cuestionar, de hacer observaciones, conforme vaya avanzando, evidentemente, la exposición, ¿no? Si algo no queda claro o algo se tiene que repetir, por favor, con toda confianza. Para eso estamos aquí, para aprender. No demos por hecho que ya lo sabemos y lo entendemos todo. No, juntos lo que queremos es justamente entender, comprender mejor y de manera compartida, ¿no? De manera común. Pues este espacio se lo ofrecemos. Olivia, bienvenida. ¿No? Este espacio se lo vamos a ofrecer a la muy Santa Madre de Dios, María Santísima, para que ella también nos asista con su presencia, con su gracia, y también nos ayude en todas nuestras necesidades para que nosotros estemos muy tranquilos y contentos, ¿no? Formándonos en el espíritu de su Hijo y que las preocupaciones, ella también intervenga de manera muy patente, ¿no? Para que se resuelvan y podamos estudiar contentos y en paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, concebido. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el texto base que vamos a tomar es un texto, no sé si se logra ver ahí, creo que no, de Fabrice Ayash, que se titula ¿Cómo hablar de Dios hoy? ¿No? Porque se borra. Sabemos que Fabrice Ayash es el que escribió en su momento La fe de los demonios y es un filósofo converso muy importante, judío de nacimiento, ateo de convicción y converso, ¿no? Por sorpresa. Pero es, me parece, una de las figuras intelectualmente más destacadas dentro del panorama católico contemporáneo, si no es que quizá el mejor, ¿no? Filósofo actual vivo. Y es interesante porque él, digamos que conoce los dos bandos y los conoce a fondo. Fabrice Ayash fue un ateo muy en serio, muy combativo. Él sabe, digamos, lo que significa ser ateo e incluso, ¿no?, mantener una postura dura al respecto. Pero también es, y ha sido ya, un converso sincero y a fondo. Entonces conoce las dos partes. Conoce lo que es ser creyente en serio, pero también conoce lo que es ser ateo en serio. Y por eso nos ayuda a reconocer que en la actualidad la cuestión de Dios involucra ciertas puntualizaciones que no podemos pasar por alto. En primer lugar, porque es muy habitual que nosotros seamos muy dados a hablar de Dios o sobre Dios, ¿no? Por ejemplo, en ciertas circunstancias, como que alguien puede decir de manera muy sencilla, bueno, pues le voy a pedir a Dios por ti, ¿no? O dile a Dios que te ayude. Y como que Dios siempre está como muy presente en nuestros labios. No obstante, no reconocemos, dice Fabrice Ayash, o no nos damos cuenta que hablar de Dios no es cualquier cosa. Incluso, y ese es uno de los aspectos que vamos a tratar de entender aquí, ¿no? Incluso va a decir Fabrice Ayash, hablar de Dios a veces es preferible no hacerlo. Es mejor no hablar de Dios. Y esto nos puede sonar extraño. Y eso es lo primero que vamos a tratar de entender el por qué. En primer lugar, por lo siguiente. Cuando nosotros queremos hablar de algo, de lo que sea, por ejemplo, si quiero hablar de historia, si quiero hablar de mi vida, si quiero hablar de matemáticas, si quiero hablar de cocina, si quiero hablar de mi pasado, siempre lo hago en relación a alguien. Es decir, yo hablo de algo dirigiéndome a alguien. Siempre. Aún incluso cuando se trate de un monólogo interior. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, me dije a mí mismo.
¿no? No sé si ustedes han empleado esa extraña expresión, pero decimos, me dije a mí mismo, ¿no? O le hablé o le dije a mi mamá tal cosa, o le hablé de Dios a tales personas, o hablé con mi hijo, qué sé yo. Es decir, hablar cuando nosotros hablamos de algo, de lo que sea, siempre lo hacemos en relación a alguien más, ¿vale? Ese es el primer aspecto que debemos de tener muy, muy claro. Nosotros nunca hablamos en términos abstractos. Siempre lo hacemos en referencia a alguien más. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Hablé con Hilda de la situación política mexicana. O hablamos de su abuelo honorable, que de hecho lo hicimos, ¿no? En Monterrey. Y lo hicimos, o sea, haciendo referencia uno a otro. Y aquí está la clave. Nos dice Fabrice Ayas que cuando nosotros nos disponemos a hablar de algo, no necesariamente de Dios, de lo que sea, lo primero, dice Fabrice, es que nos debemos dejar afectar por la situación de mi interlocutor. Y eso es importantísimo. Nuestro discurso, ¿no? Nuestra habla nunca puede ser indiferente a la situación de la persona a la que me estoy dirigiendo. Tengo siempre que dejarme, dice Fabrice Ayas, afectar. Tengo siempre que tener muy presente en qué situación se encuentra. Por ejemplo, si una persona está atravesando una situación verdaderamente difícil, no puedo hablarle de Dios como si fuera la gran alegría por demás conocida. No puedo hacer eso. Y no lo puedo hacer porque su situación no corresponde con, digamos, lo que yo quiero decirle. O sea, no puedo despreciar al otro en su realidad, o sea, en su situación concreta. No lo puedo hacer de esa manera. Si lo hago, dice Fabrice Ayas, entonces lo que demuestro es un desprecio hacia el que me estoy dirigiendo. Imagínense que estuvieran atravesando un duelo muy profundo y yo llego haciendo chistes. Sería totalmente inapropiado. Entonces, no podemos olvidar que cuando hablamos de algo, siempre lo hacemos en relación a alguien y a una situación muy puntual en la cual interviene mi interlocutor. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hablamos, no es para nada indiferente la situación real de la otra persona. Si yo no tomo en cuenta esa situación, entonces lo que yo diga, por importante que sea, se volverá algo incluso molesto o irritante. Si una persona está pasando una profunda necesidad económica y yo le digo, no te preocupes, ya Dios proveerá, molesta. Y no es porque Dios no lo pueda hacer, o no es porque Dios, en efecto, se niegue a hacerlo. Es porque mi situación no permite una afirmación de ese tipo. Y aquí es el primer error que cometemos cuando queremos hablar de Dios en estos tiempos. Lo hacemos sin tener en cuenta la situación real, concreta, específica de la otra persona. Queremos hablar de Dios como si fuera algo totalmente indiferente a la vida de la persona a la que me estoy dirigiendo. ¿Se entiende este punto, este primer punto? Es decir, profesor, le estoy entendiendo colocarnos en los zapatos de la otra persona y sentir su dolor, Exacto, acompañarlo. exacto. Y es este dejarse afectar, este sentir, ¿no? Lo que va a condicionar mi discurso, lo que yo digo. No se trata de hablar por hablar.
tenemos siempre que partir de la citación puntual de otra persona. Por ejemplo, si una persona está desbaratada emocionalmente, no puedo ponerme a hablar de Dios, porque Dios no es algo con lo que yo pueda afrontar esa situación. Tengo primero que hablar de la situación en la que se encuentra. Tengo que mostrarme, pues, como alguien sumamente cercano. Tengo que tener en cuenta que siempre me estoy dirigiendo a alguien más en una situación muy puntual. Entonces, yo no puedo, y eso es algo fundamentalmente, como dice Ayas, yo no puedo pretender hablar de Dios sin primero tener claro a quién me estoy dirigiendo. Es decir, en qué situación se encuentra. Porque si no, ocurre, y es lo más común, como dice Fabrice Ayas, que en lugar de que nosotros hagamos un bien, lo echamos todo a perder. Porque la introducción precipitada de Dios se convierte en algo inapropiado e incluso molesto. Es como si una persona que estuviera muy enferma del estómago, yo le empiezo a hablar, ¿no?, de las maravillas de la comida que se está perdiendo. Antes de hablar de comida, primero hablemos del malestar que está padeciendo. No puedo saltarme esa situación. Repito, si me salto esa situación, todo se echa a perder. E incluso dice Fabrice Ayas, porque él es también muy puntual, ¿no?, en relación a los creyentes, que es lo que nos interesa como católicos. Dice Fabrice Ayas, lo más común es que cuando una persona pretende hablar de Dios a alguien más y no toma en cuenta la situación real de esa otra persona, su discurso se vuelve algo molesto, inoportuno, impertinente y sobre todo arrogante. Porque cuando una persona se precipita a hablar de Dios, lo hace desde una postura de cierta arrogancia. Es decir, como minimizando la situación real del otro. Como decir, mira, Dios es ya la solución y de ti no hay nada más que hablar, no hay nada más que decir. Y en lugar de acercar a las personas a Dios, las alejamos todavía mucho más. ¿Qué pasó, Paola? No sé si ahí me escuché. Sí. Puedo, eh, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ah, compartir algo rápido. Ujú. Justamente de lo que está hablando, profe, me pasó el día de hoy. Hace años aquí en Chile conocí a una pareja. Esta pareja, ella era chilena y él era italiano. Pero pues la situación era muy difícil nos conocimos en un albergue aquí en Chile. Y este chico italiano, bueno, este señor, bueno, lo que sea, em, pues yo creo que para él era un momento bastante frustrante. Cuando yo lo conocí, él me dijo claramente que él era ateo y sé que es ateo y es así como muy ateo. Me persiguen los ateos. Entonces, le mandé un mensaje hoy para saludarlo porque después la chilena ya falleció porque ella tenía cáncer y él regresó a Italia. Entonces, le mandé un mensaje hoy y me dijo que estaba muy triste porque la situación en Italia está muy fea, no hay trabajo y me dijo que está muy decepcionado porque siente que la gente ya no tiene amor ni nada de esas cosas. Y yo no supe qué decirle. Realmente obviamente para mí lo más sencillo era decirle que confiara en Dios, que se acercara a él y todo, pero recordé que era ateo. Y yo dije, ¿qué le digo? De verdad me encontré, o sea, así ante un panorama al decir, ¿cómo, cómo consuela a una persona que ni siquiera cree en Dios? No supe qué decirle más que decirle pues, que era una persona fuerte y que tratara de seguir siendo fuerte y pues que si necesitaba platicar con alguien y todo, pues que se acuerda que tenía una amiga aquí. Pero es verdad lo que usted dice, o sea, yo de repente, no sé, tampoco no sé cómo hablar de Dios a las personas, sobre todo cuando me persiguen los ateos. Y eso es algo muy común. ¿Y qué quiere decir? Algo fundamental.
Dice, lo primero que tenemos que plantearnos es ¿a quién debemos hablar de Dios? ¿A quién? ¿A quién me estoy dirigiendo puntualmente? No es lo mismo hablar de Dios con un ateo que hablar de Dios con un creyente. Y como aquí les va a quedar claro, es mucho más difícil hablar con un creyente que con un ateo. Es muchísimo más difícil hablar con una persona creyente que da por hecho que lo sabe todo y que lo tiene todo muy, muy claro. Un ateo puede sentir inquietud por algo que desconoce. En cambio, un creyente puede sentir incluso hasta fastidio por algo, Dios, que supuestamente conoce y conoce ya muy bien. Por eso fíjense lo que nos dice Ayas. Nos equivocamos cuando escuchamos cómo hablar de Dios hoy y de inmediato suponemos que debemos hablar de Dios hoy a los demás. Como si esa cuestión tan importante, el hablar de Dios, nos excluyera a nosotros en principio. Dice Ayash, ¿no será más bien que primero convendría hablar de Dios a nosotros mismos? ¿Por qué suponemos que tengo que hablarle de Dios a los demás? ¿Que no también yo necesito escucharme hablar de Dios? No tengo que suponer que hablar de Dios siempre se dirige a los demás. Dice, no. ¿Por qué? Porque suponemos que por ser cristianos ya no nos es necesario. Dice, y ahí nos equivocamos. No solo los no cristianos, por ejemplo, necesitan oír hablar de Dios. También lo necesita el propio cristiano. El propio cristiano. Entonces, cuando oímos que es necesario hablar de Dios, dice, suponemos erróneamente que es una cuestión que tengo que dirigir a los demás, como si yo me lo brincara, como si fuera algo que a mí no me afecta o algo que no tiene importancia para mí. Lo necesitan los demás, yo no. Y dice Ayash, ahí está el primer error. Queremos hablar de Dios a los demás, suponiendo que eso es una tarea que se dirige a los demás, pero que yo mismo no practico y que yo mismo no llevo a cabo. Porque, nos dice Fabrice Ayash, prejuzgamos que nosotros no tenemos necesidad de escuchar también siempre su palabra. Es decir, un problema con el cristiano es que supone falsamente que ya no tiene necesidad de que le hablen de Dios. Prejuzga, supone erróneamente que los que tienen necesidad son los demás. Él no, él se lo puede brincar, ¿no? Como si la cuestión de Dios fuera algo que ya lo tiene absolutamente claro o un asunto que está del todo resuelto. Entonces, dice Ayash, ¿cómo puedo pretenderle o pretender hablarle de Dios a los demás cuando es una práctica que no es frecuente en mi vida? Es como si yo, que tengo 0 de atlético, 0 de deportivo, 0, ¿no?, de fitness, y me pongo a hablarles de deporte, dándoles consejos, como si no fuera algo que primero tendría que escuchar yo. O sea, tendría que algo que decirme, ¿no?, a mí mismo. Entonces, Dios no es un asunto reservado para los demás, es un asunto necesario para todos y en particular para los creyentes, más que para los no creyentes, porque se supone que son los propios creyentes los que están llamados a hablar de Dios. Pero ¿cómo pueden hablarle de Dios a los demás si no es algo que practican de manera frecuente, si no es algo que ellos mismos reciben? Por ejemplo, a través de escuchar siempre y de manera constante, de manera frecuente, de manera permanente, su palabra. Por eso es tan importante, ¿no?, la lectio divina, es decir, la meditación de las escrituras. Por eso es tan importante que cuando acudamos a misa, recibamos también muy bien la llamada liturgia de la palabra.
la primera lectura, ¿no? Haciendo referencia a la misa dominical, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y evidentemente el Evangelio. ¿Por qué si no? Dice Ayash, si yo ya me malacostumbré a hablar de Dios a los demás, pero no hablo de Dios conmigo mismo, no escucho su palabra, me convierto en un predicador vacío y superfluo, que, como dijo San Agustín, ¿no? Es un hablador de la palabra de Dios, pero habla de la palabra de Dios, pero que no la escuche en su interior. Para que yo hable de Dios, primero tengo que escuchar a Dios mismo. ¿Dónde le escucho? En la palabra que me dirige, es decir, en las escrituras. Si yo no estoy acostumbrado a escuchar a Dios, no estoy en condiciones de hablar de Él, a nadie. Antes de hablar, primero tengo que escuchar. Antes de parlotear, primero tengo que ser un verdadero oyente. Y por ahí debemos comenzar. ¿Cómo hablar de Dios hoy? Ante todo, volviéndonos oyentes habituales de la palabra de Dios. Solo así. Por eso ya tiene tiempo que yo les di un consejo para llevar a cabo esta familiaridad con la palabra. Les dije, el domingo se nos da una primera lectura, generalmente, ¿no? Del Antiguo Testamento, un salmo. Después viene una segunda lectura, generalmente de una carta apostólica, ya sea de Pablo, una lectura de Juan y el Evangelio. Les dije, lo pueden ver en internet o si tienen el misal, ¿no? Consultarlo. Y mediten el lunes la primera lectura. Mediten el martes el salmo. Mediten el miércoles la segunda lectura. Y jueves, viernes y sábado, mediten el Evangelio. El domingo celebran la Eucaristía y volver a empezar. Todos los días, toda la semana. Entonces, no puedo, como dice San Agustín, convertirme en un predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escuche en su interior. Entonces, hoy podemos ya entrever algo fundamental. ¿Por qué cuando hablamos de Dios no tiene el efecto deseado? Es decir, ¿por qué no se traduce en términos puntualmente positivos? Porque lo que decimos no emana de una escucha atenta, sino de una palabrería habitual que no tiene mayor peso. Hay personas que hablan de Dios, pero que no tienen familiaridad alguna con Él. Hay personas que hablan y hablan y hablan de Dios, pero no se toman, digamos, la molestia, ¿no? de escucharle atentamente y dejarse nutrir. Porque, ojo, ¿quién nos puede hablar mejor de Dios? Él mismo. Él mismo. Nadie nos puede hablar mejor de Él que Él mismo, como Él lo ha hecho, como Él nos ha enseñado, como Él ciertamente nos ha revelado. Entonces, antes de hablar de Dios, primero tenemos que escucharle hablar a Él. ¿Dónde nos habla? En la Escritura. Por eso es importante la Biblia. Por eso precisamente es importante. No para tener una memorización superflua e irrelevante, no. Para tener una familiaridad ordinaria con el Dios vivo. Por eso. ¿Queda claro este primer punto? Entonces, antes de hablar, primero escuchar. Siempre. No es una opción. No es un consejo. Es una obligación, es una condición necesaria si de veras queremos hablar de Dios a los demás. Si yo no estoy acostumbrado a que Dios me hable,
que no me atreva a quererle hablar a Dios de los demás? ¿Cómo puedo hablarle de Dios a los demás o de alguien a quien ni yo mismo escucho? ¿Cómo pretendo que la otra persona, ¿no?, oiga hablar de Dios si yo no es algo que acostumbro? Por eso el Señor mismo nos lo dijo: nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo puedo dar a Dios si yo no lo recibo? Si para mí se ha convertido, ¿no?, en una cuestión que no me involucra por completo. Ese es el primer punto. Segundo punto, en el mundo contemporáneo, en nuestros días, en la época actual, encontramos una dificultad muy puntual y muy especial. Y es a partir de esta dificultad que tendríamos que plantearnos después una posible y quizá necesaria nueva evangelización. Pero lo primero que debemos detectar es esta dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que hoy tenemos que hablar de Cristo a pueblos descristianizados. Y esa es una dificultad muy severa. Esa es la gran dificultad. O sea, tenemos que empezar por un realismo sincero y profundo. Cuando hoy tenemos, por ejemplo, que hablar de Dios a los demás, tenemos que entender que esos otros, en su gran mayoría, son personas que han sido paulatinamente descristianizadas. No nos estamos enfrentando a personas que en su vida habían oído hablar de Cristo. De hecho, nos dice Fabrice Ayash, muy a su estilo, la frescura de la predicación apostólica ya quedó muy por detrás de nosotros. Porque fíjense, los apóstoles hablaban de Cristo como una entera novedad, ¿no? Estaban anunciando una novedad total. Hoy, de verdad, para la gente en común, para la gran mayoría de las personas en este mundo, ¿Cristo es ya una novedad? ¿O realmente escuchan a Cristo como si se tratara de algo absolutamente nuevo y asombroso? ¿No? Entonces, un problema serio que tenemos ya de bastante tiempo a la fecha es la descristianización. Es más, como nos dice Fabrice Ayash, nosotros como creyentes actuales hemos sido enviados a bautizados que han olvidado su bautismo. ¿Sí o no? La gran mayoría de los que nos decimos cristianos somos bautizados que han olvidado su propio bautismo. Para muchos de nosotros, el bautismo no es más que una acta parroquial, quién sabe dónde quedó. Es decir, tal parece, ¿no? Perdón, Elizabeth, ¿quieres comentar algo? Quiero preguntar algo, profesor. Adelante, El, adelante. el término descristianizados puede ser lo mismo que una persona vacía de Dios. Una persona, digamos, descristianizado es una persona que tiene un principio cristiano, por ejemplo, el bautismo, pero su modo de vida está organizado a partir de principios totalmente no cristianos. Quizás se entiende mejor si habláramos de cristianos mundanizados. Cristianos que han oído hablar de la Biblia, han escuchado la palabra de Dios, probablemente frecuentan los sacramentos, pero sus principios de vida no emanan de Cristo. Emanan básicamente del mundo. Fíjense, dice, un caníbal es ingenuo, dice Fabrice Ayash. Un caníbal se comerá quizá algunos misioneros
Y después de un tiempo, tras haber comprobado que es mejor escucharlos que comérselos, quizá ponga atención a su predicación. En cambio, con un descristianizado, la cosa es mucho más dura y mucho más complicada, porque el descristianizado cree saber con toda exactitud ya quién es Cristo. Y por eso no escucha. Miren, yo he dado clases, pláticas, conferencias, charlas, retiros, en muchos ámbitos. Y con sinceridad les digo que los peores ámbitos que me he encontrado son los ámbitos propiamente católicos. Ahí están los descristianizados, donde al parecer no les interesa oír hablar de Cristo, porque supuestamente ya lo conocen. Tan lo conocen que se la pasan hablando de Dios día y noche, como algo de lo cual ya no tenemos que preocuparnos, algo que ya sabemos, algo que ya incluso dominamos. Dice Fabrice Ayash, esa es la peor dificultad de estos tiempos. No hemos sido enviados a hablar de Dios a paganos, sino a personas descristianizadas que suponen que ya conocen y muy bien a Cristo. Y justo por esa suposición, no les interesa oír hablar más de él. ¿Qué pasó, Paola? Es que yo creo igual también que está un poco difícil el tema, profesor, porque es verdad lo que usted dice, o sea, sí, es verdad, pero siento que también, bueno, yo me voy a poner a lo mejor de mal ejemplo. Este, yo luego a veces pues sigo muchas cuentas o muchos sitios católicos, ¿no? Una vez yo igual hice lo que usted está diciendo, me fui a una plática que teníamos que ir y había una persona que yo notaba que era muy sencilla y que casi no sabía nada de Dios, ¿no? Según yo. Pero dijo algo muy sencillo que a mí me cayó así como yo dije, nunca, nunca, nunca más vuelvo a pensar que una persona, por muy sencilla o por que no sepa lo que yo sé, sabe menos que yo. Pero, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me pasa que como ya hay temas que ya sé, cuando escucho, por ejemplo, una persona que apenas va en temas más sencillos y todo, a mí pues obviamente ya no me llama la atención no escucharlo, porque ya, o sea, no es porque por soberbia o siento, ¿no? Es que es como que ya sé y quisiera saber otras cosas que no sé. Yo para mí, lo digo sinceramente, eh, a mí me ha costado mucho, a pesar de que toda mi vida supe, o sea, escuché de Dios, a mí me ha costado mucho trabajo acercarme a Él. A pesar de estar todo el tiempo en misa, a pesar de todo este tiempo en la iglesia y todas esas cosas, ha sido difícil porque realmente me doy cuenta que no lo conozco. Y siento, ¿cómo lo voy a conocer? O sea, si yo siento que Él es el que se tiene que presentar, ¿no? Para poderlo conocer y todo. Siempre dicen, uno no puede amar lo que uno no conoce. Entonces, para mí el saber de él es como irlo conociendo, porque necesito saberlo a través de otras personas, de que ya lo conocen, obviamente, ¿no? Entonces, para mí sí llega a ser un poquito difícil, entonces digo, bueno, ¿a quién tengo que escuchar si algunas cosas ya las sé? Porque a lo mejor son como catecismo básico o algo por el estilo. Entonces, yo por eso lo busco, profesor. No sé, Claro. a lo mejor soy soberbia, no sé, No, es que perdón. esa es la situación, la dificultad en la que nos encontramos. De hecho, dice, fíjense, dice Ayash, el segundo punto, ya vimos, es, ¿no? La dificultad particular a la que nos enfrentamos. El hecho de que tenemos que hablar de Dios a personas descristianizadas, es decir, personas que supuestamente ya conocen a Cristo y ya no necesitan oír hablar de Él. Es decir, personas que ya no están dispuestas a escuchar.
Quizá lo han experimentado. Habrá ocasiones en las que hemos querido hablar de Dios con alguien más y no quiere tocar ese tema. Y no precisamente porque le moleste. Por ejemplo, no tiene que ser un ateo, porque le parece que ya es un tema de sobra conocido, como si fuera una serie que ya vimos muchas veces. Y llámese los diálogos, llámese la trama, ya sé por dónde va la cosa, ¿no? Pero hay algo peor todavía, dice Ayash. Alguien más sordo que el descristianizado, el mismo cristiano. Esa no es una dificultad. Ese es un problema grave contemporáneo. Es decir, aquel que se adorna con el nombre de cristiano y que considera que es cristiano porque cree en Dios y se siente lo suficientemente humilde como para aceptar la grandeza de alguien que le sobrepasa. Dice, ese cristiano es cristiano de nombre, pero no es cristiano de alma. Y ese es el problema grave de estos tiempos. La mayoría de los que nos decimos cristianos somos cristianos nominales, es decir, somos cristianos de nombre, no somos cristianos de alma. No estamos impregnados de Cristo. No olemos a Cristo. Pero uso ese nombre para definirme de una cierta manera. ¿Y qué es lo que ahí ocurre, por ejemplo? ¿No? Dice Ayash, primero, que este cristiano ensordecido siempre tiene fantasías recurrentes. La principal, ¿no?, que se va llenando poco a poco de reproches, ¿no?, y reclamos. Por ejemplo, se vuelve hábil para señalar las debilidades de sus semejantes. O se imagina que hubo un tiempo anterior donde fue mucho más fácil hablar de Dios que ahora. Incluso dice, este cristiano sordo, de nombre, pero no de alma, ¿no?, se pregunta con amargura, ¿acaso el evangelio sigue siendo audible, escuchable en este nefasto mundo, horrible mundo posmoderno? ¿Acaso no quedamos ya fuera de lugar en esta, pues, Cacalandia? Y entonces se fuga, ¿no?, a una cristiandad imaginaria de otro tiempo, evidentemente pasado, en la que supone que se hablaba de Dios como se habla de la lluvia o del buen tiempo. Y dice, Ayash, qué engaño. La peor de todas las ignorancias. Porque no podemos olvidar que en cualquier época de nuestra historia, admitir que la palabra de Dios ha sido algo fácil de escuchar es falso. Y dice Ayash, incluso en los propios tiempos de Jesús, no le dijeron, como dice Juan en el capítulo 6, versículo 60, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿Acaso lo recibieron con aplausos y le dijeron, excelente, es justo lo que queríamos escuchar? Nunca, nunca ha habido un tiempo en el que la palabra de Dios haya sido algo fácil y digerible. Jamás. Nunca. Porque la palabra de Dios expone la oscuridad de este mundo. Y nunca ha sido una palabra bien recibida. Jamás, ¿eh? Dice Ayash, ¿acaso el verbo hecho carne, acaso Dios en persona fue recibido con abrazos, con efusiones de afecto y con coronas de flores? No. Dice así que este problema, esta dificultad, ¿no?, relacionada con Dios mismo y en particular con la palabra de Dios, es una dificultad presente
en todos los tiempos, en todos los momentos. Nunca ha habido una época donde hubiera sido más sencillo, porque tendemos como cristianos a evadir la situación en la que nos encontramos. Nos gustaría que las cosas fueran más sencillas, más fáciles. Yo pregunto, ¿no es verdad que de los 12 apóstoles a 11 mataron? ¿Cuándo a ellos le hicieron un monumento, por ejemplo? Ninguno. Y eran apóstoles. Entonces dice Ayar, entendamos que cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de algo muy puntual que no es fácil de digerir. Por ejemplo, ¿qué sucede con la palabra Dios? Dice Ayar, yo no digo Dios, lo mismo que digo árbol, o lo mismo que digo mesa o manzana. En primer lugar, porque un árbol lo puedo señalar con el dedo, lo puedo tocar, lo puedo dibujar. Incluso puede ser que debido a mi grandeza intelectual, ¿no?, elabore una idea general del ser vivo vegetativo. Pero con Dios, ¿qué referencia tengo? ¿Qué dibujo puedo realizar? Esta palabra nos recuerda a Ayash. Siempre impone un abismo. Cuando yo uso la palabra Dios, como dice Ayash, no estoy hablando de nada claro. Un ejemplo. Nosotros decimos muy fácilmente que Dios es uno y trino. ¿De verdad es algo tan digerible como un chocolate? Yo creo que no. Supuestamente ya desvelamos el misterio, ya lo agotamos, ya no. Queremos más, como decía Paola, ¿no? Ya eso ya lo sé, ¿qué más? Sí, a Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfecto, lo he escuchado hasta el cansancio, ¿qué sigue? Dice Fabriz Ayash, se nos olvida que la palabra Dios se manifiesta más como una llamada que como una respuesta. Y esa clave es fundamental. La palabra Dios designa la evidencia clara de lo que se me escapa, de aquello que me supera por completo. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo que me sobrepasa y que me exige demasiado. Por eso, por ejemplo, cuando queremos hablar de Dios con otra persona, nos dice, no me hables de Dios. A ver, háblame de concreto, de esto, de aquello, ¿no? Pero de Dios no. Y no es, ojo, porque le moleste la palabra. Es que no podemos hablar de Dios como si podemos hablar de frutas y verduras. Si yo quiero hablar de manzanas, puedo llevar una manzana. ¿Estamos de acuerdo? Si le puedo hacer un dibujo, no hay problema. Pero si yo quiero hablar de Dios, ¿qué evidencia presento? Evidencia puntual, evidencia concreta, palpable, señalable. A lo mejor alguien lleva un crucifijo, pero para mucha gente no es la evidencia que está esperando. Entonces, cuidado, porque la palabra Dios no es una respuesta concluyente. Es una invitación a algo mucho más delicado. De tal forma que, como nos dice Fabriz Ayash, si nosotros ponemos atención solamente en la palabra Dios, esas palabras nos dice que nosotros mismos como seres humanos no tenemos la última palabra. Hay algo más. Ejemplo.
Cuando algo ocurre en nuestra circunstancia concreta de vida y alguien te dice, bueno, no te preocupes, es la voluntad de Dios. De fondo lo que quiere decir es, no entiendo por qué. No sé por qué ocurrió. Tampoco te podría explicar por qué sucedió de esta manera precisamente. Y tanto tú como yo nos quedamos perplejos. O sea, la palabra Dios fomenta perplejidad, no aclaración. Porque hay personas que, como lo dirá un poquito más adelante Ayash, piensan tontamente que porque hablan de Dios, ya cerraron la conversación. Piensan, usan la palabra Dios como un candado, como algo que cierra. Cuando dice Ayash, es justo lo contrario. Cuando alguien dice, solo Dios sabrá, lo que está diciendo es, hay algo más que ni tú ni yo, por ejemplo, podemos definir o podríamos delimitar. E incluso dice, la propia palabra Dios, la simple palabra Dios, es algo que en definitiva altera, porque se nos escapa de las manos. Ahora entienden por qué Moisés, cuando tiene la revelación del Señor en el monte Sinaí, se le aparece en una zarza ardiendo. No se le aparece en una imagen clara, es más, vio, ¿no? Moisés, que había, ¿qué es una zarza? ¿Alguien sabe qué es una zarza? Es como un arbolito, así como desértico, así. Un arbusto, exacto, es eso, Hilda. Un arbolito desértico es un arbusto. Si lo ve como en llamas, se quema, ¿no? Pero ese arbustito no se quema y está ardiendo, está en llamas, no se quema. ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Cómo puedes explicar un arbolito ardiendo que no se quema, que no se consume, que ni siquiera echa humo? Ese simple gesto, esa manifestación, es para que Moisés perdiera de vista que está ante el misterio, no ante algo que él domina. ¿Se entiende? Por eso vemos que cuando ya se va, de mucho sentido común, el buen Moisés se regresa y le dice al Señor, ok, perfecto, pero ¿de parte de quién voy? ¿Qué les digo, no? Cuando les exponga lo que me dijiste, ¿qué quién me mandó o qué de parte de quién, no? Como hoy en México es muy común del patrón, ¿no? Te la manda el patrón o te manda el patrón. No, ¿qué les digo? ¿Quién es? Y le da una respuesta todavía peor que la zarza, la propia manifestación visual. Yo soy el que soy, te envía. ¿Qué es eso? Y aparte impronunciable. Pero era para dejar claro que Dios mismo no es algo que se agota, algo que yo controlo, es algo que me altera y que además pone al descubierto mi insuficiencia como ser humano. Pocas palabras, yo no puedo, dice Ayash, usar la palabra Dios como uso la palabra calzones. Por ejemplo, si yo le digo, ¿no? A mi esposa, que aparte sería un tanto raro, ¿no? Pásame unos calzones. Tengo claro qué estoy pidiendo y ella también. Pero si yo le hablo a otra persona, quien sea, de Dios, yo creo que esa persona no tendría claro de qué está hablando ni yo. De fondo no. Es algo que en definitiva nos perturba. Y ahí está la clave. Dice Fabrice Ayash, un problema profundo con el cristiano actual es que piensa que conoce a Dios tan bien que puede hablar de él como habla de cualquier otra cosa. O sea, para el cristiano, sordo, de nombre pero no de alma, la palabra Dios ya no le altera, no es un misterio.
es un concepto claro, como el concepto calzones, o manzana, o árbol. Los pone, pues, dice Ayash, en el mismo nivel. Y qué raro, dice Fabrice Ayash, que en lugar de que el nombre o la palabra Dios nos haga humildes y sencillos, nos vuelva arrogantes y soberbios. Me la paso hablando de Dios como si fuera algo que yo domino, que yo controlo, que yo simple y sencillamente tengo todo claro. Dice Ayash, no, más bien hemos olvidado que hablar de Dios implica ante todo tener una actitud de humildad. El que no conoce a Dios y le hablan de Dios se altera, ¿no? Y esa alteración es algo que también nosotros tendríamos que compartir. Porque Dios no es una palabra entre otras palabras. No es como una especie de carta, ¿no? De naipes o de esas que yo controlo o que yo manejo a mi antojo, ¿no? No lo puedo hacer así. No lo puedo vivir de esa manera. Más bien tendría nuevamente que experimentar el misterio que evoca la simple palabra Dios. O sea, reverenciar su nombre. Por ejemplo, nos recuerda Ayash. Esto nos lo sugiere el tercer mandamiento. De una manera espontánea, solemos imaginar que el verdadero creyente, el gran devoto, el cristiano por excelencia, incluye la palabra Dios en todos sus parloteos. Como cuando alguien dice, sí, primero Dios, Dios dirá, ¿no? Como si dijera agua fría, baño caliente, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice, fíjense lo que el propio Señor ordena a su fiel en el libro del Éxodo. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en vano. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. O sea, que el propio creyente no puede utilizar la palabra Dios como se le da la gana. Puede pronunciar su nombre en vano, porque según lo que acabamos de mencionar, hay más responsabilidad y además a diestra y siniestra que para el que no habla de él. Y aquí hay un problema bastante serio. La banalización de la misma palabra Dios, como la palabra amor, ¿no? Hoy hablamos de amor de una manera bien rebajada, bien diluida. Hoy hablamos de adoración de una manera indebida. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, yo adoro a mis hijos, adoro a mi suegra, cosa rara, pero sucede. No, hombre, adoro mi país. O cosas más raras como, adoro mi cabello. Fíjense cómo estamos hablando. ¿Qué no adorar en cuanto tal? Es algo exclusivo y además reservado solo para Dios. ¿Cómo puedo decir que adoro a mis hijos? O sea, ellos son mis dioses, a ellos yo les tengo, digamos, este gesto reservado solo para Dios. De hecho, nosotros como católicos, se supone que tenemos claro algo. Nosotros adoramos solo a Dios en Cristo Jesús, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra adoración solo es para Dios. Para la Virgen es nuestra veneración.
o sea, un afecto especial. Y para los santos y santas, nuestra devoción. Y así están en orden las cosas. Nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos. Adoración para Dios, veneración para la Virgen, devoción para los santos y las santas del Señor. Y entonces no nos perdemos. Entonces vamos por buen camino. Es decir, no usamos las palabras en vano y mucho menos el nombre del Señor. ¿Qué pasó, Paola? Primero, profesor, que están bien fuertes los piedrazos. Luego, eso justamente, ahorita que está hablando sobre lo de la adoración, el otro día vi un video de un sacerdote que decía, y que ahorita los hermanos evangélicos lo traen vueltas y vueltas, porque él dijo que los católicos sí adoramos a la Virgen, porque ahora ya la RAE, no sé si antes sería diferente, pero la RAE dice que adoración es algo que se tiene de una forma como de amor, ¿no? Hacia alguien, o en este caso hacia algo, por así decirlo. Y que entonces por eso los católicos sí adoramos a la Virgen. Después, si quiere, le mando el video si es que usted no lo ha visto. Entonces yo, sí, no es que me sienta confundida, yo para mí es lo mismo, lo que usted está diciendo, eso es para mí, o sea, lo tengo como claro, pero lo que de repente me saca de onda es, por ejemplo, ahorita muchos católicos y como por ejemplo ahorita estos sacerdotes que están diciendo, o les dicen a las demás personas que efectivamente sí adoramos y podemos adorar a la Virgen, porque no es lo mismo la adoración a la Virgen que la adoración que le corresponde solamente a Dios. Yo creo que eso es muy confuso y ahí sí no sé cómo actuar o no sé qué hacer. No por Pues mí, sino para otras personas. justo teniendo claras las cosas. Por ejemplo, vamos en la calle y alguien dice, ay, mira ese perrito, qué adorable. Y lo dice como si dijera, oye, mira esa nube, está muy cargada o va a llover. O como si dijera, oye, mira qué lindo carro, un perrito adorable. Adorable significa que en ese caso, ese animal es digno de adoración. Y no es verdad. Porque ninguna criatura es digna de adoración, solo el creador de todos. Más bien tendríamos que decir qué adorable el creador de este perrito tan lindo. ¿Se entiende? Puede parecer una tontería, no lo es. Para que veamos cómo hemos descuidado el propio lenguaje. Es decir, cómo también hemos degradado la palabra y hablamos por hablar y utilizamos términos, ¿no?, de una manera totalmente negligente, irresponsable, por no decir torpe. Ahora, como nos recuerda Ayash, ¿qué significa pronunciar en vano el nombre del Señor tu Dios? ¿Qué significa? O, como dice literalmente el hebreo, esa es una gran ventaja de Ayash. Ayash sabe bien hebreo. Y él consulta las escrituras, el Antiguo Testamento, en hebreo, y nos la traduce, nos ayuda. Fíjense, nosotros estamos familiarizados con no pronunciarás en vano el nombre de Dios. La escritura dice, no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios. El hebreo literalmente dice, no no llevarás el nombre de Yahvé, tu Elohim, para nada. Y esta es una expresión muchísimo más potente, porque en hebreo, como está escrito en el Éxodo, no se dice pronunciar, sino llevar. No llevarás el nombre del Señor tu Dios para nada. Llevar. No dice solo pronunciar, dice llevar. Y se lleva el nombre como se lleva una carga pesada, como el culpable lleva el peso de su falta, o como el siervo sufriente lleva el pecado de muchos, o como una madre lleva a su niño pequeño. O sea, que la palabra Dios o pronunciar el nombre de Dios
no solo es una acción labial, no es una acción verbal, es algo que implica todo lo que somos, todo nuestro ser físico y moral. Es decir, la palabra Dios es algo entrañable, algo que ingresa hasta nuestras mismas entrañas. Por eso nos dice Ayas. La traducción más apropiada sería: no lleves el nombre de Dios de manera ilusoria y falsa. No hables de Dios cuando Dios no es tu Señor, ni las entrañas de tu vida. No hables de Dios haciendo como si lo conocieras, cuando en realidad lo desconoces. Eso significa pronunciar el nombre de Dios en vano. Porque muchos hablamos efectivamente de Dios de manera ilusoria, como algo, ¿no?, con lo que pretendo aclarar muchas cosas o poner fin a una discusión, pero sin tener una experiencia profunda e íntima de Él mismo. Por eso el Señor dijo que no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en vano. Porque cuando nosotros hablamos de Dios sin pertenecerle, lo echamos a perder. Hablar de Dios sin pertenecerle es hablar de Dios en vano, que es lo que el Señor dijo: no lleves el nombre en vano, es decir, de manera ilusoria. No solo es, pues, una acción verbal, es un compromiso de vida. Y eso no lo debemos olvidar. Si yo hablo de Dios, es porque Dios compromete mi vida y estoy hablando del compromiso que he establecido con Él. Si yo realmente estoy comprometido con Dios, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo de Israel, si yo realmente cumplo la ley, puedo hablar de Dios, pero si no, no, porque el Señor dio criterios. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento es claro: ¿quién está conmigo? El que cumple la ley, el que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ese puede hablar de mí, ese es el justo. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Qué cristiano puede hablar de Dios? Aquel para quien Cristo es la base misma de su vida. No aquel para quien Cristo es una idea o un concepto que domina bien y del que ya no tiene necesidad de saber algo más. ¿Se entiende? Entonces, primer punto: antes de hablar, dediquémonos a escuchar. Número 2, no supongamos de ninguna manera que ya conocemos a Dios lo suficientemente bien. O sea, no rebajemos el misterio. No le queramos quitar la perplejidad que nos transmite. Creo que nos ha pasado, a mí me pasa muy frecuentemente, que leo el Evangelio, lo escucho, lo medito y no entiendo nada. De verdad le digo: no te entiendo. Te están hablando de una cosa y respondes con otra, ¿no? O te cuestionarán algo y das otro ejemplo. Y quizá eso mismo ya nos menciona que en realidad la pura palabra Dios ya nos introduce al misterio que nosotros no controlamos y que nosotros no dominamos. Entonces, no podemos tampoco banalizar el nombre de Dios. En último término, la palabra Dios no es un resultado, no es un cierre, es una apertura, es una llamada
para llegar más lejos todavía, donde también nosotros compartimos la perplejidad y muchas veces también, ¿no? Podemos compartir una especie como de inquietud interior al reconocer que hablo de Dios, pero no como algo que domino, sino de alguien que me compromete, alguien que en definitiva, ¿no? Me exige siempre a ir más allá de mí mismo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Pues sigamos los consejos de Ayash porque después se ponen bueno. Con esto terminamos el día de hoy. Espero que también, ¿no?, les sirva como para repasar, comprender los puntos que vamos señalando y que pues, el próximo viernes vengamos con la mejor, como hoy, de las disposiciones a seguir avanzando juntos. ¿Ok? Pues Hilda, un gran abrazo. Elizabeth, Clara Bastos, la buena Olivia, mi buen amigo Omar, estimada Paola también, que Dios les bendiga, les acompañe y acuérdense, no estemos pensando en hablar de Dios a los demás. Dejemos que nos hable Él primero. Y ya después veremos qué dice el Señor. ¿De acuerdo? Pasen muy buena noche. Excelente clase. Muchas gracias. Pasen muy buena noche, buen descanso y un bendecido fin de semana. Igualmente, Gracias, profesor, muchas igualmente, gracias. gracias. Ahorita que Gracias, ya gracias. se genere el archivo, les hago llegar la grabación de hoy. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Muy buena Igual, noche. gracias. Gracias. Adiós.